Vamos a estar ahora desarrollando la nota que refiere al libro, ¿no? Selmar Michelini, Razones de una conducta, que tiene que ver con la acción y el pensamiento de Selmar Michelini. Un trabajo realmente intenso que recopila, bueno, testimonios, informes, trabajos, ensayos de personas que han estado vinculados a quien fuera sin duda líder político aquí en nuestro país, Selmar Michelini. Así que con muchísimo gusto recibimos a Cecilia Michelini, hija de Selmar. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos y al estimadísimo colega y coautor que trabajó mucho en este trabajo, Mauricio Rodríguez. Bienvenido tanto tiempo. Tanto tiempo, Federico. Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto recibirlos. Bueno, Mauricio, en primer lugar ya habías escrito un libro, ¿verdad?, que tenía que ver con la vida íntima, podemos decir, de la figura de Selmar Michelini, porque había como un vacío incluso en ese sentido, ¿verdad?, a propósito de cómo había sido su vida, su crianza, su juventud. Y en este caso vamos por un segundo tomo, ya mucho más concentrado en su pensamiento ideológico, político. ¿Cómo es, digamos, que en definitiva elaborás el trabajo en torno a la figura de Selmar? Bueno, mi primer libro fue el año pasado, coincidió con los 40 años del asesinato de Selmar, el Toba y William Guairo y Rosario Barredo, y la desaparición del doctor Liberov en Buenos Aires. Y lo que sucedió, yo estuve trabajando 4 años para ese libro, que se llamó La voz de todos, y lo que me encontré, para mi sorpresa, un poco lo que tú decías, es que no había un libro integral que contara la vida en su totalidad de Selmar Michelini, en su vida íntima, como bien decías, y también su pensamiento y acción política. Me acerqué a la Fundación Selmar Michelini con Cecilia, que no me cansaré de agradecer la enorme generosidad que tuvieron, y ellos me abrieron el archivo de la Fundación, estaban en plena mudanza, y eran más de 40 cajas con fotografías, documentos, prensa de Selmar, y de alguna manera sintetizó, si bien había habido hasta ese momento muchas publicaciones sobre Selmar que abordaban diferentes aspectos, era la primera vez que se hacía énfasis en su vida personal, ¿no? Imagínense, quienes están viendo en su casa, con 10 hijos, lo rica que era esa familia, ¿no? Más allá de la vida política, también la vida familiar. Y ahora para este año, Gerardo Caetano hace las veces de coordinador de este trabajo, donde somos 27 autores reunidos, que esto sí está más puesto el foco en su acción política y su pensamiento, ¿no? Claro. Y a propósito del pensamiento político, de la acción, de la obra pública de Selmar Michelini, Cecilia, ¿siente que el legado está vigente? Bueno, buenos días a todos y bueno, no puedo dejar de antes de mandar un saludo enorme a la familia de Daniel Bigletti, claro. Particularmente a su señora Lourdes y a su hija Trilce, a la cual cuidé en mi exilio parisino, siendo una niña ella, y yo casi una niña de 20 y algo de años. Así que es un día triste para nosotros, claro. Y a su vez, como siempre, lo vamos a recordar con alegría, y un gran amigo de Selmar y de toda la familia Michelini, y un compañero de ruta en la fundación. Claro. O sea que saludo para él. Y bueno, este libro es muy importante y por supuesto que es un inicio, ¿no? Porque siempre abordar el pensamiento de una persona con una vida tan rica como tuvo él, es difícil darlo por terminado. Pero en principio sí estamos muy contentos porque creemos que aborda el pensamiento de él, que en realidad nunca se abordó. Y como en el caso de Selmar es imposible pensar su pensamiento sin su acción, porque era un hacedor, cosa que es extraña. En general los intelectuales y pensadores no son hacedores. Y los hacedores no tienen tanto énfasis en el pensamiento. En el caso de él sí es así. Y nos parecía que era algo que se debía hacer porque no se conoce su pensamiento, en profundidad. No sé, Mauricio, si tú estás de acuerdo con eso. Sí, comparto plenamente. Pero más allá de lo que representa el trabajo, ¿siente que en la escena política hay un legado que perdura de lo que fue la acción, inclusive de Selmar Michelini? Es delicada la pregunta. Bueno, creo que sí, que podemos decir que sí. De todas maneras, es un momento muy distinto el que vivimos hoy al de su época, simplemente porque la historia hay ciclos, creo yo, y bueno, porque además obviamente pasaron 40 años desde su muerte, o sea, claro. Y 60 años desde su inicio como político partidario, en realidad, muchos más si contamos que él, desde que estaba en el Liceo Rodó, ya tenía sus primeros piquitos como orador y después, por supuesto, como dirigente de AEBU y de la FEU. Pero haciendo esa salvedad de que es un momento muy distinto,
porque en aquel momento de Selmar hay que pensar que no era solo Selmar, un momento muy fermental en el Uruguay y en el mundo de pensadores ideológicos, de programáticos. Este momento es mucho más pragmático, es diferente. Y entonces siempre se echa en falta que no se tire más de Selmar y de otros, pero en este caso estamos hablando de él. Entonces, en ese sentido, creo que hay un legado más de sentimiento. Sinceramente, si me lo preguntas, no sé, Mauricio ahora te dirá lo que espera, que creo que eres un experto en Selmar y además tiene una visión joven que es importante y tiene una visión que no es hija, ¿no? Yo soy la hija y entonces siempre es mi papá. Es interesante lo que decís de la visión joven porque, bueno, quizás también en parte todo esto es recordar, ¿no? Recordar cosas que se olvidan y recordar también para generaciones que no lo vivieron, ¿no? Como la figura de Selmar Michelini, piedra fundamental del Frente Amplio. Y una de las cosas que más se destacaba de él es que justamente, y cuando se hicieron estas charlas de reflexión a 40 años de su asesinato y demás, todo el espectro amplio político salió a hablar maravillas de su figura, ¿no? Y no solo a nivel de su envergadura política, sino también como persona, su sentido del humor, su don de gente. Es una particularidad que quizás hoy es lo que se trata también de rescatar de algunos políticos de antes, ¿no? Esa cosa de que lograban la comunicación y la convivencia. Tú me preguntas el legado, yo creo que desde el punto de vista sentimental sí se lo quiere mucho a Selmar y sí se lo considera mucho. Desde el punto de vista de su pensamiento, no se hace el énfasis necesario. Creo que porque de él se recuerda sobre todo eso otro, pero también porque no siempre es conveniente. Y ese libro es un libro que va a ser muy urticante en ese sentido. Es una persona que dialogaba con todos, es una persona que siempre peleó por la paz, a pesar de lo que se han dicho. Es una persona que siempre consideró que lo más importante era que pensáramos con cabeza propia. Y bueno, y además era un intelectual de fuste, eso se habla de Mauricio, que es más fácil. Creo que un poco haciendo la pregunta anterior, creo que el principal llamado a la reflexión que hace tanto el libro que hice yo y más centrado en su acción y pensamiento político es justamente comparar, como decía Cecilia, 40 años después, cuáles de aquellas banderas que levantó él, que fue, como bien decían ustedes, propulsor principal del Frente Amplio, siguen vigentes y cuál el tiempo ha ido dejando por el camino. Pero además, y esto que decían ustedes me parece muy importante, la forma de hacer política de Selmar era de tender puentes. Se sabe ya, es legendario el vínculo que tenía con Wilson Ferreira Aldunate, a tal punto que Juan Raúl ha contado más de una vez que Wilson, ante un problema que se suscitaba en el Parlamento, lo primero que hacía era, ¿dónde está Selmar? A pesar de que podía saber que lo que iba a decir Selmar podría no estar de acuerdo, pero necesitaba ese intercambio con Selmar. Entonces, Selmar era un hombre de tender puentes, una forma de hacer política que obviamente ha cambiado, que yo creo que en los nuevos tiempos bien necesario sería. Yo entrevisté a Margarita, la hermana de Cecilia, para mi libro, y una frase creo que resume un poco ese sentimiento, que es cuando lo asesinaron, que fue de las primeras víctimas del Plan Cóndor. Recordemos que el Plan Cóndor nace en noviembre del 75 y Selmar y otros fueron asesinados a mediados del 76. Cuando lo asesinaron, me decía Margarita, sabían bien a quién estaban matando, ¿no? Era un hombre que iba a ser protagonista fundamental de recuperación democrática y obviamente esa forma de hacer política, me lo dijo el propio Jorge Baggio cuando lo entrevisté para el libro, me dijo, Selmar concebía la vida política como la de un servidor público, ¿no? Bueno, eso está reflejado también en este libro porque además de los textos aportados por distintos colaboradores hay fotos del archivo personal y hay fotos con vínculos, con personas que incluso estaban hasta en las antípodas de su pensamiento, pero se lo veía en diálogos amistosos. Y en el prólogo de tu libro, que también se ve reflejado en esto, hablas de una deuda de la sociedad con Selmar. Sí, de Gerardo Caetano, el prólogo, justamente. Claro, pero yo hacía referencia al prólogo que... Claro, no, pero que Gerardo justamente... Bueno, y lo cita, repite el concepto. Repite el concepto. ¿Se va pagando, se va saldando esa deuda con trabajo de estas características? Y yo creo, lo dice el propio Caetano, y yo hago mías sus palabras porque comparto plenamente, yo creo que había una deuda grande con Selmar desde el punto de vista de la sociedad y de registrar, como decíamos recién, aquellos individuos que fueron protagonistas fundamentales de la historia, porque además contar la vida de Selmar me pasó a mí en su momento, y este libro también es una consecuencia natural de ese primero, es contar la vida fermental del país en ese momento. O sea, cuando estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, la antesala del golpe de Estado, ¿no? Entre mediados del 60 y hasta el 73, que fue una
circunstancia muy difícil para el país, el movimiento de Selmar con todos los líderes políticos, incluso conversando con el MLN, con los Tupamaros, donde había algunos actores políticos que preferían no conversar, bueno, Selmar tendía puentes todo el tiempo y además después se transforma en referente fundamental en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el Parlamento, pero también en el exterior. Exacto. De hecho, este libro coordinado por Gaetano se cierra con la ponencia de Selmar en el Tribunal Ras en marzo del 74, que es además es una pieza de oratoria brillante, es una síntesis de lo que vivía el país y de lo que se pretendía para el futuro. El Tribunal Ras, que para los que no saben, digo, era justamente una instancia de denuncia a nivel internacional. No existía internet, ni existía claro, que era muy fuerte, ¿no? Pero una cosa interesante de este libro, Gerardo Gaetano, cuando lo fui a ver para esto, la Fundación Selmar Michelini es quien organizó este seminario primero, después este libro, con la ayuda invaluable de él, no sé si lo hubiéramos podido hacer sin él. Me dijo, no pueden ser solo académicos, pero quiero resaltar que hay académicos, y muchos hombres y mujeres jóvenes. Hay más de 12 o 14 académicos que hablan históricamente. Pero después me dijo, tiene que haber, aparte de lo académico, tiene que haber lo vivencial. Por eso está Eduardo Azuaga, está Di Candia, y están 3 de sus hijos. Bueno, Felipe podría decir que es académico, pero están también mi hermano Chicho y mi hermana Margarita. Y otros testimonios, como su secretario de toda la vida, Gerardo Costa, uno de los yernos, o sea, realmente muestran siempre desde el pensamiento, no es que cuenten anécdotas o cuenten la vida, que eso es más la biografía de... Y para ir redondeando por el tiempo que tenemos y a propósito del pensamiento, después de todo el análisis que se realiza, ¿no? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos es el Frente Amplio actual? ¿Verdad? Para ir ya cerrando una pregunta clave a lo que él concebía que iba a ser el Frente Amplio. Yo creo que esto es una opinión muy personal y de hecho mi libro se cierra un poco una reflexión en ese sentido. Yo creo que sería saludable para gran parte de la izquierda, por no decir toda, tomar un poco este libro, leer lo que hizo y lo que dijo Selmar en su momento, de todo punto de vista, y hacer ese ejercicio de traspolar, más allá que pasaron 40 años, como decíamos recién, a los tiempos actuales. Yo creo que hay banderas que no deberían desaparecer, ¿no? Tomando como eje central la figura de Selmar, sobre todo por esto que decíamos, de una forma de hacer política que creo que hoy en día no solamente afecta al Frente Amplio. Sabemos que el ejercicio del gobierno también erosiona a cualquier partido político, pero me refiero al sistema político en general, esto de tender puentes, ¿no? De más allá de las diferencias filosóficas, ideológicas, partidarias, es saber dialogar con el otro. Creo que eso lamentablemente se ha perdido y Selmar es un gran ejemplo de que debería recuperarse esa forma de hacer política. Sí, usted, yo una última consulta, porque se valora la ideología, el pensamiento, la forma de hacer política, pero usted se quedó sin papá. Sí. En una etapa muy compleja, ¿no? 19 años. 19 años. Embarazada, término. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo le llevó procesar, si que pudo hacerlo? Aquello de que, bueno, se transforma en un mártir, que su legado continúa, pero se quedó sin papá. Sí, bueno, a ver, viste que eso cuando a uno le toca lo vive como puede, o sea, todo ser humano enfrenta, yo tuve que exiliarme inmediatamente, ya te iba a embarazar, quiere decir que enseguida tuve una niña. Y bueno, lo dividiría en 2 partes. Una parte que es la parte del exilio, que en realidad hicimos todo lo que pudimos. Mamá quedó acá con hijos chicos, con 2 hijas presas. Una de ellas además estuvo desaparecida porque fue secuestrada en Buenos Aires, estuvo en Orleti, con un nieto, hijo de una de ellas que tuvo que criar. Entonces, o sea, lo que fue al hecho pecho y adelante. O sea, mamá está muy atrás en eso, de que nosotros hayamos salido los 10 hermanos adelante, y la realidad. Y después viene otra etapa que quizás es cuando empezás a hacer más conciencia, que es después de eso, cuando ya... Y a mí personalmente, pero eso cada individuo es distinto, me llevó mucho tiempo y creo que el hecho de trabajar en la fundación tiene que ver con eso, porque hace 10 años que lo dedico a eso. Bueno, y antes, se ayuda a sanar. Exactamente. Antes estuve más alejada, si querés, pero bueno, igual... los dos, ambos padres siempre fueron muy positivos, y la vida siempre pudo más. Viste que el lema que nosotros ponemos en nuestro banner de la fundación es que la tristeza nunca se asocia a mi nombre, porque es una de las cosas que él decía, que no es una frase de él, es de un periodista checo muy conocido, pero él siempre nos decía eso. Y bueno, y mamá ni que hablar, o sea, siempre, incluso me acuerdo que una vez le pregunté cuál había sido el momento más difícil de su vida y me dijo la muerte de un hermano. Ella tuvo un hermano que se suicidó joven. Y me sorprendió, y yo le dije, ¿y Selmar? Y me dijo, Selmar vivió una vida plena.
Y eso es una cosa que... Más allá de la impunidad que aún resta Bueno, ni del hablar. caso de él, pero hay que sobrevivir también a eso, ¿no? Al rencor y a La todos los impunidad no nos puede sentimientos ganar a todo. Nosotros tenemos que ganarle a eso. Y siempre podemos hacer cosas. Y de hecho, bueno, ya ves, 27 personas haciendo este esfuerzo con Gerardo Caetano atrás y Salvador Neves, que es quien ayudó a Gerardo. Eso no es poca cosa. Se hizo en un año. Ayer Felipe, mi hermano, me decía, nunca creí que fuera posible. Cecilia, ha sido un placer. Mauricio gracias. Rodríguez Muchas también. gracias. Muchas Está el gracias. libro, así que a ahondar allí, que hay mucho Sí, los material para invitamos, porque pensar. realmente vale la pena. Claro que sí. Ha sido un placer. Muy Muchísimas interesante. gracias. Gracias a ustedes.